Rodríguez, muy bienvenido, ¿cómo está? Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, aquí con todo el ánimo y el entusiasmo para siempre que tenemos para nuestra Venezuela. Vamos a hablar también con usted, Verusca Hernández, muy bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, gracias, igual. Santi Bulat, ¿cómo anda usted? Un gustazo enorme venir. Tanto tiempo que no lo veía. Leandro, querido, ¿cómo anda usted? Muy bien, José, gracias por la invitación. Todo lo que tiene que ver con transparencia electoral, con lo que está ocurriendo por allá. Iván Mosowski, ¿cómo está? Hola, bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y Lisette, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, vamos a arrancar por aquí, vamos a arrancar por Venezuela, un rato de Venezuela. Hoy es una noche de muchísima información. Santi, ¿qué significa Venezuela en términos económicos? Bueno, para nosotros en algún momento significó una alianza bastante importante en términos comerciales. Llegó a ser el quinto país que más importaba en nuestras importaciones. Hoy ya pasó a ser uno de los menos relevantes. Hoy la relación con Argentina es prácticamente nula, es muy bajito lo que se exporta ahí. Es una sociedad, como ya lo hemos visto en muchos gráficos y demás, que está pasando una situación, bueno, ellos sabrán mucho más, pero con salarios muy bajos, con inmigración enorme. Para las relaciones de Argentina hoy, desde 2013 para la fecha, que viene cayendo permanentemente. Bueno, y hay mucha información al respecto para analizar. Me gustaría arrancar con Diosdado Cabello. Recién se lo mostrábamos a Lidita Carrió. ¿Por qué es importante para Diosdado Cabello? Bueno, es un personaje clave del régimen de Nicolás Maduro y la verdad es que cuando pensamos en cómo se mantiene ese régimen, Diosdado Cabello es un personaje ineludible. ¿Por qué es importante la transparencia y un poco esto que estamos hablando, pero sobre todo cuando habla Diosdado Cabello? Quiero compartir con ustedes lo que dijo. Veamos qué es lo que decía Diosdado Cabello y después lo traemos acá a la mesa. Mirá, ahí está. ¿Cómo llegó Mauricio Macri a gobernar Argentina, pues? ¿Cómo? Y después vino el tibiecito. Él no llega ni a baño de María, en verdad. El aguao de Alberto Fernández. Y le entrega el gobierno a un fascista, porque no fue consecuente con su pueblo. No fue consecuente con el legado de Perón, de Kirchner, de Evita. No, se lo olvidó. Junior, ¿qué significan estas declaraciones de Diosdado Cabello? Diosdado Cabello es un tipo siempre prepotente y que ha usado el poder para doblegar a los venezolanos. Sabemos el sistema que existe en Venezuela, que es un sistema represor, que es un sistema que quiere que el gobierno siempre es el que le da todo al pueblo y que el pueblo se tenga, como quien dice, que todo se lo deben al pueblo. Pero esa metodología ya la gente se cansó y fue lo que pasó el pasado domingo, que hoy hay una semana que triunfó Venezuela, que todo el mundo tenía los ojos en Venezuela y todos sabemos los verdaderos resultados que María Corina Machado los tiene y que toda la unidad lo tiene y que la gente del gobierno no puede dar este gran fraude porque ya todo el mundo lo sabe. Y hace rato tú lo comentabas, esto no es un problema de ideología o de derecha o de izquierda, es un problema de venezolanos que están sufriendo muchísimas cosas. Hoy a mí me llama una señora que estuvo acá y que nosotros le brindamos mucha ayuda en muchas cosas y hoy murió en Venezuela porque no tenía los medicamentos que necesita, porque tú vas al hospital y no consigues nada y eso es lo que no queremos nosotros para nuestra Venezuela, un país tan hermoso y tan maravilloso y nosotros queremos vivir en libertad, porque yo creo que el verdadero, que verdaderamente hace política más allá de nuestras ideologías, o de lo que queremos, lo que pensamos, no podemos jugar con la necesidad del pueblo y es lo que pasa en Venezuela, que el gobierno juega con la necesidad de la gente, le pone una persecución a la gente, hostiga a la gente, pero el pueblo dijo ya basta, no queremos seguir viviendo en dictadura, queremos un país libre donde rescatemos la economía, donde rescatemos inversión, donde gente que quiera producir en Venezuela para nosotros poner y sacar adelante Venezuela. A mí me da tristeza, de verdad, cuando yo veo que el país con más recursos de petróleo en el mundo es Venezuela y ver la manera como nosotros estamos mal administrados por personas que no solamente... Sí, que están en otro contexto y eso me interesa para usted, Leandro. Hay como una impotencia hoy respecto de la transparencia, ¿no? Hasta la propia
Cristina Fernández de Kirchner. ¿Podemos compartir lo que decía ayer respecto a las actas? ¿Qué significa paz que muestran las actas? Bueno, es un reclamo internacional. A esta altura lo vemos desde el Centro Carter hasta Estados Unidos, hasta incluso, y lo que es más notable, el presidente de Chile, Boric, lo está pidiendo Lula. Es un pedido general al que incluso Cristina Kirchner se ha sumado, que es muestren las pruebas de ese triunfo que ustedes dicen tener. Ni más ni menos que eso. Es algo que en cualquier país sería lo natural, ¿no? Se declara ganador a Maduro sin mostrar las actas del escrutinio. Y eso es lo que se reclama. Y hay una respuesta interesante, vos que hablabas de Diosdado Cabello, porque cuando Cristina... Vamos a escuchar lo que decía Cristina y después... Dale, veamos qué es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Bueno, que se publiquen las actas. Bueno, y lo que le contesta Diosdado Cabello es: el legado de Chávez está bien cuidado, no se preocupe. Y dice, en alusión a Alberto Fernández, pero digo, es una crítica que incluye casi a Cristina también, no, lo que no se ha respetado es el legado de Kirchner. Lo dice, sí, exactamente, el legado de Kirchner. Y cuestiona a Alberto Fernández, que hasta hace poco era una persona bastante cercana. ¿Qué pasó? Como Alberto Fernández pidió, antes de que fueran las elecciones, que se respetara, que había que respetar el resultado y que quien perdiera tenía que soportar haber sido derrotado, entonces la respuesta fue que no lo querían para fiscalizar las elecciones, para ir como veedor. Sí, que no vaya. ¿Y qué significa esto desde la transparencia? Bueno, primero una aclaración, ¿no? Digo, las elecciones no son exclusivas de las democracias. Las dictaduras también hacen elecciones. Claro. Corea del Norte hace elecciones, tiene una autoridad electoral e incluso participa en un grupo de partidos políticos pequeños, ¿no? Digo, obviamente todos en función del líder supremo. En Cuba lo mismo, con partido único, hace elecciones. Por lo tanto, las elecciones para que generen productos legítimos, tienen que tener garantías. ¿Ok? Esas garantías se la da una institución confiable, un Estado de Derecho, primero, ¿no? Un Estado de Derecho, después autoridades electorales profesionales, competentes, libertad de expresión, libertad de asociación, observación electoral internacional. Esas son las condiciones. No está pasando. Pero no hay ninguna de esas. Nada. Son elecciones sin garantías. Por eso a mí me llama la atención algunos partidos políticos de la Argentina que están a una semana de las elecciones, porque recordemos que hoy se cumplen 7 días y no hay un documento electoral presentado por la Autoridad Electoral de Venezuela. Se leyeron unos papeles como los que tenés vos, José, acá, se leyó ante la televisión y nada más. Hubo 2 partes de la Autoridad Electoral. Yo creo que ninguna agrupación política de la Argentina aceptaría las condiciones de competencia, entre comillas, que se dieron en Venezuela. No pedirían de buen modo, en honor a Chávez, en honor a Alberdi, en honor a alguien, las actas. Estarían en este momento denunciando fraude, no ahora, digo, ya a las 48 horas o 24 horas de ocurrido el proceso electoral. Sí, una semana. Verusca, cuéntenos un poco de su tarea. Usted es coordinadora de Voluntad Popular en Argentina. ¿Y esto que estamos viviendo, qué significa? Bueno, para nosotros significa que terminó una etapa, ¿verdad? Que fue la etapa donde Venezuela se volvió a reencontrar. Ganamos, recuperamos a nuestros hermanos venezolanos y comenzamos la etapa de cobrar, donde se necesita mucha organización y articulación debido a la represión letal que tiene el régimen de Nicolás Maduro sobre nuestros hermanos. O sea, en los grupos de WhatsApp de los venezolanos, hoy en día ajusta a una sola visualización. O sea, los mensajes que se autodestruyan, que desaparezcan. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que cuidarse debido a la alta represión y persecución que hay. Se han llevado a nuestro coordinador político, Freddy Superlano, del cual exigimos fe de vida, tiene más de 5 días desaparecido. Se llevaron a nuestro coordinador de organización, tiene más de 2 días desaparecido y tampoco han dado fe de vida. Así como ellos, hay muchos desaparecidos. Y bueno, una gran cantidad de caídos, como le decimos nosotros, de muertos, asesinados por el régimen de Maduro, y tenemos más de 1000 y pico de detenciones. O sea, esto es una cuestión de que tenemos, el vecino está denunciando a su otro vecino. Bueno, hay un punto ahí, Lisette, que tiene que ver
Hace un rato el expresidente Macri estuvo aquí en una entrevista y decía, bueno, les pedimos a los venezolanos que se mantengan en la calle y demás, pero lo que está pasando hoy, decía recién ella con el dato actualizado, 1000 detenidos, yo tenía 900 detenciones, 900 arrestos en 6 días, tenemos que la mayoría de los distritos están perdidos y que el 47% de la población que está allí dice que se queda porque no le queda otra. Es así, bueno, antes de darte ese dato, yo quiero empezar por entender dónde está situado Diosdado en el mapa de poder hoy en Venezuela. Recordemos que en Venezuela está Nicolás Maduro y Cilia Flores, Diosdado Los Cabellos o Diosdado Cabello y también los hermanos Rodríguez. No es menor que hoy, hace unos minutos, hayan salido uniformados como que se iban a la guerra, porque esto es lo que está haciendo básicamente la dictadura criminal. Está persiguiendo, intimidando y secuestrando, o un término que para los argentinos es muy común, o chupando directamente a la gente por manifestar querer un cambio. Yo no usaría esas cifras que tú tienes, que sin embargo son las cifras oficiales de las organizaciones como Foro Penal o como Provea, pero recordemos que el mismo Maduro, el mismo dictador, dice que ya tienen casi 2000 personas. Si nosotros usamos esa cifra oficial que él está jactando, además en cada declaración, obviamente hay mucho miedo de la ciudadanía en poder manifestarse. Y sin embargo, con el miedo que hay en algunos sectores, ayer lo que vimos fue una muestra de valentía liderado principalmente por María Corina Machado y Edmundo González, pero también de la ciudadanía, que así como se manifestó hace una semana en las urnas, aún sabiendo que esta contienda no tenía garantías, que desde el principio no habíamos podido postular a nuestros candidatos, que secuestraron las tarjetas de los partidos políticos, que no íbamos a tener una veeduría electoral, nosotros decidimos confiar nuevamente en ese proceso de voto. Y hoy el país, lo que sí está unido, no en izquierda ni derecha, el país se unió y nos trajo hasta acá esta conducción de un liderazgo que vuelve a creer que Venezuela necesita reencontrarse con la esperanza, con el progreso, con el reencuentro de nuestros familiares y que necesitamos salir. Una oportunidad realmente valiosa para que la dictadura, el régimen pudiese haber negociado, y yo creo que eso ya hoy no pasó y por eso estamos en una segunda etapa que esperamos la verdad tenga otros resultados diferentes, porque si no vamos a estar hablando de más de 4 millones de venezolanos que nuevamente van a sufrir el éxodo migratorio, y yo creo que la región y el mundo está preparado nuevamente para este éxodo como se vivió fuertemente en el 2017. Y también vamos a tener un país que va a estar básicamente encarcelado, no va a poder comunicarse. También, como los grupos de WhatsApp, también hace unos minutos decían que las redes sociales, porque ellos además aluden que este es el primer golpe de Estado cibernético, las redes sociales que hoy han sido las armas de los testigos, de los fiscales y de la comunidad que decidió creer en este proceso electoral, van a ser censuradas. Entonces, para nosotros, la verdad es que nos estamos jugando el país en este momento y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional a que no nos dejen solos y puedan acompañarnos. Voy a sumar a esta mesa y les pido a Paz y a Santi que se sumen también con preguntas a Víctor Navarro. Víctor Navarro es víctima de tortura en el Helicoide. Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí José del Río, Paz Rodríguez Niel y Santi Gulat te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer y gracias por seguir llevando el tema de Venezuela, que creo que hoy es más importante que nunca. Y saludos a las colegas venezolanas que se encuentran allí. Contanos tu historia en el Helicoide y qué es el Helicoide para los argentinos que no conocen de qué se trata. Bueno, el Helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Es un lugar que alberga a personas privadas de libertad por sus ideas políticas o simplemente porque representan una molestia para quienes están hoy en el poder en Venezuela. Venezuela tiene un régimen autocrático que se hace de la tortura, la persecución, la detención arbitraria y el asesinato para mantenerse en el poder
y yo estuve allí detenido durante 5 meses. En efecto, fui torturado física y psicológicamente. Para los argentinos, como tú decías, que no conocen esto, digamos que puede ser un símil a la EXMA, que representa el lugar donde se cometen las mayores atrocidades, pero llevando un poco al contexto en lo que estamos hoy. Y hoy en Venezuela ya el helicoide se queda pequeño para el nivel de atrocidades que se están cometiendo en el país. Veíamos que Maduro hace poco decía que iba a crear 2 nuevas cárceles, y ya muchas organizaciones de la sociedad civil lo están asociando a campos de concentración, dado que Maduro expresó ante el mundo que iba a detener a 1.000 personas más. Ya Maduro está hablando de 2.000 personas detenidas. Estas cifras no solamente no son fiables, sino presentan la aplicación de un terrorismo de Estado, que dado que Maduro perdió las elecciones, es lo que está buscando aplicar hoy en día en Venezuela. Ahí te pongo un punto y te pregunto, hablabas de las peores atrocidades, de un centro de detención como tal. Estamos viendo por estos días mucha gente que, como decía aquí nuestra colega venezolana, se la están llevando, la están sacando de sus familias. El otro día la embajadora venezolana en Argentina dijo 900 menores de edad que han sido arrancados de sus familias. ¿Qué significa? ¿Cuál es la experiencia desde que te privan de tu libertad? Mira, sí, en efecto estamos hablando de años, de 13, 15, 17 años, son los niños, los chicos que están siendo arbitrariamente detenidos. Hay muchos casos que se están documentando sobre personas con discapacidad motoras, hay muchas personas con autismo que están siendo detenidas arbitrariamente y llevados a estos lugares que Maduro está diseñando para detener arbitrariamente. Y es muy fuerte con respecto a lo que pasa, ¿no? Yo no quiero ser ocioso con los términos que use, pero yo creo que la importancia que hay en la dimensión del daño es clave, ¿no? O sea, lo primero, forzada es atroz y es un crimen de lesa humanidad. Y en muchos de los casos han pasado por desaparición forzada, ya que llevan a las personas. En mi caso, le decían a mi mamá cuando yo estaba detenido, búscala en la morgue. Y en muchos de estos lugares están buscando a las personas, no hay una respuesta si verdaderamente están allí. Por eso, cuando te escuchaba hablando con la colega de que tenías 900, que ya hablaba más de 1.000, que hoy por hoy no se tiene una cifra clara de los números por 2 razones. La primera es que se están llevando en grupos muy grandes las detenciones y no hay, por parte de las instituciones del Estado, intencionalmente no se saben las cifras oficiales. Y lo segundo es que muchas organizaciones de la sociedad civil, dado que nunca hemos tenido una represión de esta magnitud, no hay capacidad estructural para llevar en tiempo y forma los números en números, porque estamos hablando de personas que tienen familias, de lo que verdaderamente pasa, de las cantidades que verdaderamente hay, ¿no? Entonces, es un proceso que poco a poco la cifra lastimosamente va subiendo, y yo creo que lo primero y lo más fuerte es esto de la desaparición cruzada y la incertidumbre que viven los familiares de no saber qué está pasando con la persona que está siendo detenida y el detenido que no sabe lo que le van a hacer. Estamos hablando de un régimen criminal que se encarga de asesinar personas y de torturar personas. Entonces, la dimensión del daño es muy atroz. O sea, yo te puedo hablar de que en mi caso, a mí me torturaron físicamente. Me pusieron una pistola cargada, desbloqueada en la boca y me obligaban a decir que tenía miedo para inculpar a otras personas. Ahorita hay una intencionalidad importantísima para inculpar a quienes ganaron las elecciones, a quienes lideraron el proceso electoral, y sí se han efectuado casos de tortura y casos de amenaza a los familiares, y hemos visto a través de
de las declaraciones de quienes deberían ser las fuentes oficiales, que hay muchas personas que están siendo obligadas a inculpar a personas que en muchos casos no solamente ni siquiera conocen, sino que llevan el liderazgo del país para seguir con esta amenaza que hay, ¿no? Entonces, yo creo que las primeras horas y estos días han sido muy complejos y hay que dimensionarlo y hay que decirlo porque esto muestra la exacerbación de una autocracia. Nosotros, antes de que esto pasara, el día de la elección, estábamos denunciando que habían alrededor de 300 presos políticos. Y Maduro triplicó la cifra en una semana. En una semana se triplicó la cifra de personas detenidas arbitrariamente. Te hago una consulta. Es muy grave. Perdón, es muy grave por la comunidad internacional porque... Te interrumpo, perdón. No, pero me parece muy interesante esto que vos contás sobre la ilegalidad de la detención. Y te quería preguntar si tiene algún viso de formalidad, si hay una orden de detención y además, si te explican si hay alguien que te dice por qué te están deteniendo y además, ¿qué está haciendo la justicia venezolana y cómo está funcionando en estos casos? Mira, la organización no gubernamental Provea acaba de exigirle por Twitter hace unas horas al fiscal, al defensor del pueblo, que publique la lista de los detenidos. Y eso te da un indicio de que no hay una estructura estatal que cumpla con los requisitos para hacerlo. No hay órdenes de captura, no hay órdenes de allanamiento y además la arbitrariedad es tal que si la persona que ellos dicen que están buscando no está, se llevan otros casos. O sea, ni siquiera formalmente hay una orden judicial. No existe una formalidad partiendo de la premisa de que estamos en un país donde no existe Estado de Derecho. En consecuencia, todas las detenciones que ha registrado, por ejemplo, el Foro Penal, son detenciones arbitrarias. Y esto es importante porque las detenciones arbitrarias son crímenes de lesa humanidad. Y no es casualidad que nosotros estemos hablando en esta plataforma, porque los crímenes de lesa humanidad son contra la humanidad. Esto no está pasando contra los venezolanos, sino es algo que repercute en la humanidad y va a repercutir, como lo decía mi colega, no solamente efectos migratorios, sino que son de las peores atrocidades que se están cometiendo. Eso por un lado. Por otro lado, a la mayoría de las personas no se le está permitiendo defensa privada y organizaciones como Foro Penal están ofreciendo directamente a los familiares que haya un abogado por parte de esta organización que represente a las personas que están siendo arbitrariamente detenidos, y el Estado ha negado a las personas que han sido presentadas, porque hay cientos de detenidos arbitrariamente que no han sido presentados aún en los tribunales del Estado, y no le permiten a las personas que tengan un abogado privado, teniendo estos la posibilidad de tenerlos. Entonces el Estado está cometiendo una arbitrariedad absoluta en la mayoría de los casos, para no decir que es en su totalidad. Pero te quiero ejemplificar con el caso de un detenido, de un activista político, que es el señor Freddy Superlano, el nivel de arbitrariedad. Y es que extraoficialmente se supo que esta persona había sido torturada. Hasta la fecha de hoy, 4 días después de su detención, su esposa y sus familiares no saben nada de él. Y personas como Diosdado Cabello y Tarek William Saab, el fiscal general, han mencionado este caso en televisión y de manera pública. Y dicen, está detenido, y no le dan información a su esposa y a sus familiares sobre este caso. Entonces estamos hablando de una desaparición forzada donde sabemos quiénes son los captores, pero no sabemos el estado de salud, no sabemos el centro de detención y no sabemos las condiciones en las que se encuentra este activista político. Y hace muchos de los casos, pero quiero resaltar esto para que veamos la arbitrariedad que hay en el sistema y que se está perpetrando de manera sistemática y de forma masiva en muchos de los casos del país. Entonces, lo que estamos viendo es un terrorismo de Estado de manera fáctica que busca entrar a amedrentar a una sociedad que simplemente está defendiendo que ganó unas elecciones que el chavismo
se está robando. Eso es básicamente lo que está pasando hoy en el país. Víctor, la última y vuelvo aquí a la mesa. Preservamos el lugar desde el que estás hablando, preservamos gran parte de las cuestiones que son seguridad tuya y hay que contarle a la gente que hay que preservar esto sobre todo por la manera en la cual terminás viviendo. ¿Cómo es esto de vivir en la clandestinidad? Básicamente por pensar distinto. ¿Qué implica esto y cómo lo estás llevando vos y tu familia? Bueno, lo primero es que pudiese avanzar diciendo que mi mamá, por ejemplo, por yo dar declaraciones, mi mamá hoy no se encuentra en el país por persecución política. Y quiero decir, y para mí es muy importante, que todo lo que yo digo es multiplicado por miles. No, en Venezuela desde 2014 hasta ahorita hay alrededor de 16.000 presos políticos. Y lo digo y quiero ser muy responsable con esto porque no es que es mi historia, es que es la historia de cientos de miles de venezolanos que por pensar distinto son detenidos. Estamos hablando de bailarinas, defensores de derechos humanos, periodistas, la señora que subió un estado en el WhatsApp, como bien lo decían mis colegas. O sea, esto no es por... Yo soy defensor de derechos humanos y me metieron preso por tener una ONG. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Y lo quiero aclarar porque en cuanto a dimensión, a veces esto se le acredita a los grupos políticos. No, en Venezuela, el que piense distinto puede estar en el exilio, en la clandestinidad o puede ser perseguido porque es una política de Estado. ¿Y cómo es y cómo se vive? Respondiendo ya puntualmente a tu pregunta, es atroz porque yo después de la cárcel no solamente viví esto que llaman los psicólogos postraumático, sino que duele cada vez que se llevan un preso político y que tú sepas que lo pueden torturar como te torturaron a ti. Y además que tú sepas que el hecho de que cada vez que tú hables es vulnerarte y exponerte ante un sistema criminal que está dispuesto a hacer cualquier cosa o cualquier persona que está ligada alrededor de ti. Yo tuve que sacar a todo mi equipo de Venezuela por persecución política, y son personas que no deciden salir del país, son personas que simplemente quieren vivir en democracia, y eso es muy fuerte porque la dimensión del daño es muy atroz, y yo creo que no existen palabras para contarlo porque se vive de manera muy individual después que eres torturado. Pero yo sí creo que existen acciones por parte de la comunidad internacional, yo sí creo que existen acciones por parte de los medios de comunicación, de activistas que pueden repudiar este tipo de situaciones que se vive hoy. Yo quiero, y con respeto a la audiencia, pero yo quiero decir que cuando una persona es detenida, no es que van y la meten en un hueco y eso pasa. No, es que les ponen a ver cómo torturan a otra persona. Yo escuchaba a mujeres que eran violadas, a hombres que le ponían corriente en el cuerpo, y eso es lo que se vive en los centros de tortura que tiene Nicolás Maduro, porque todo lo que representa adversión a su sistema es completamente llevado a estos niveles de atrocidad. Entonces, vivir en el exilio no representa, o en la clandestinidad, no representa un cambio a lo que está pasando mientras siga pasando. La tortura se acaba cuando Maduro salga del poder, porque esta es su política de Estado. En Venezuela no se vive en democracia. En Venezuela hay una dictadura, hay una autocracia que se alimenta del miedo y del terror, y es la política que tienen y es lo que hay que acabar ahorita. Y hace una semana más de 7 millones de personas le dijeron a Maduro: basta de tortura, basta de violación a derechos humanos, y es el estadio en el que estamos ahorita. Ahorita no hay medias tintas entre el sistema gubernamental y lo que estamos viviendo. Víctor, te mandamos un fuerte abrazo, bueno, fuerza en este momento que estás pasando, y vamos a seguir hablando aquí con los colegas. Fuerte abrazo. Abrazo a ustedes, buenas noches. Para que ustedes tengan un poco de contexto, no se puede decir dónde está, cómo vive, dónde vive, porque básicamente el régimen lo persigue. La esperanza, ¿se pierde, no se pierde? ¿Por qué? No, para mí no se pierde. Claramente, teniendo las actas y viendo lo que expresó el pueblo venezolano ahí, creo que no se pierde. Aparte, como le dijo María Corina, hay que ir hasta el final, porque claramente tenemos las pruebas de lo que pasó el domingo pasado. ¿Qué implica esto de cara al futuro? Bueno, para nosotros representan etapas.
llegamos hasta aquí, lo primero fue poder levantar la intención de voto y la esperanza de la ciudadanía en volver a creer. Recuerden que durante los últimos 10 años, los últimos 25 años, pero particularmente los últimos 10 años, el pueblo venezolano dejó de creer en la política y empezó a depender del Estado de distintas maneras, desde una bolsa de alimentación hasta incluso cómo controlan los servicios de agua, luz, internet. Recordemos que el salario mínimo es de $3, que la gente, la verdad, está condicionada del día a día, del salir a trabajar para poder comer. Entonces, ahora lo que estamos esperando es justamente la conducción y de esta etapa que significa, o lo que ha dicho María Corina Machado, es qué es lo que va a significar cobrar. Hasta acá se hizo un trabajo enorme, que fue levantar la ciudadanía, ir a votar, cuidar las actas, hacerlas, resguardarlas en un acto, en una web que además ya es pública y que pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Y ahora queda esperar. Nosotros confiamos en que tenemos que tener un proceso de transición, en que sabemos que con la tiranía y con la dictadura es muy difícil hacer lo posible y lamentamos también las vidas de los últimos 20 fallecidos de estos días, porque además son entre ellos menores, mujeres, pero sabemos que vamos por un buen camino de recuperación de nuestra democracia. Leandro, para cerrar contigo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué se puede dar vuelta? Algo que tiene un resultado que no es el que reconoce el poder. Bueno, Maduro cada vez más aislado, salió en el día de hoy un documento muy importante de la Unión Europea, 27 países, que le está pidiendo confrontar al CNE las actas que ellos tienen con las que tiene la oposición, ¿no? Recordemos que cuando la máquina transmite la información, le da una copia a las actas, se las dio obviamente a la oposición, se las dio al CNE, se lleva en un sobre una copia física y además se lleva también el partido de gobierno, el PSUV también tiene las actas físicas. Por lo tanto, se queda aislado y la Unión Europea está muy cerca de reconocer las actas del mundo como las actas válidas y por lo tanto el triunfo. Y atención porque se viene la estrategia de la nulidad de elecciones, es decir, es muy probable que la estrategia del gobierno de Maduro sea, a través del tribunal y a través del CNE, apelar a un artículo que tiene la ley electoral para anular las elecciones y volver a hacerlas en 6 meses o algo más. Muchas gracias, Leandro. No, por favor. Ese es un dato, un dato. Cierro contigo tu ilusión. Digo, veíamos recién un estudio que hablaba de tristeza como el común denominador. Si tuvieras que ponerle un cierre a esta etapa, ¿cuál es? Yo creo que lo importante es que el venezolano recuperó la confianza en nosotros mismos, porque como lo decía Lisset, el venezolano no creía en nada ni en nadie. María Corina hizo un trabajo de unificar a Venezuela y nosotros sabemos que ganamos y nosotros vamos hasta el final. Esto no es una ilusión, esto es algo que nosotros firmemente tenemos una convicción firme de que Venezuela va a cambiar, porque ya la gente con el voto lo logró, que tenemos una dictadura que lamentablemente no perdona el voto o que no cumple con la justicia que tiene que cumplir, que tiene el CNE, el Tribunal Supremo, todo a su favor, pero que la voluntad del pueblo nadie la detiene. De verdad que nosotros tenemos la esperanza, de verdad que Venezuela va a ser libre, porque Venezuela no quiere seguir viviendo en dictadura y nosotros vamos a tener una nueva Venezuela y vamos a ser parte de la reconstrucción de ese hermoso país y por supuesto nosotros darle gracias a los argentinos, porque nosotros estamos acá por el cariño, por el apoyo y nosotros estamos firmes con nuestra Venezuela siempre, como dice María Corina, hasta el final. Gracias, Jonier. Tu cierre, si puedes contarnos un caso de alguna familia con la que hayas hablado hoy, como tu cierre. Bueno, hablé con varios compañeros que están en mi estado, que es Nueva Esparta, y esta mañana se llevaron al coordinador de Maneiro de 20 Venezuela junto con su esposa y su hijo. Esto es algo que nos preocupa muchísimo porque, primero que no, o sea, es como estaba diciendo nuestro colega ya, Víctor, o sea, aquí no hay orden de aprehensión, aquí no hay nada por escrito, todo es como, o sea, es el que moleste, el que denuncie,
O sea, no están viendo si tiene alguna condición especial, como bien lo mencionó él, que hay personas que tienen esquizofrenia. Tenemos 40 niños, 40 adolescentes, o sea, sí pueden tener esquizofrenia, si tienen Asperger, o sea, su tratamiento. Esto es horrible lo que se está viviendo. Bueno, fuerza y un beso para vos y para todos los colegas. Gracias por la oportunidad. Vamos a mostrar declaraciones de Corina Machado y ya venimos con Santi, con Paz, con información local. Viene el Tucu Costa para contarnos también qué es lo que está ocurriendo con el caso Loan, también Alfredo Sainz. Mirá lo que pasaba. Hoy el miedo está en otra parte porque saben que hay allí un país decidido a avanzar. Óiganlo bien, esto es muy importante. La nuestra es una lucha cívica y pacífica. Cívica y pacífica, pero no es débil, no es dócil, no es sumisa. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agredimos. Porque Y sumamos a la mesa a Ariel Gorgatelli, que es especialista en seguridad. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alfredo Sainz, bienvenido. ¿Cómo andás, José? Tucu Costa, muy bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, José. Cerramos tema Venezuela con los datos que duelen también. No, igual, Paz, uno te escuchaba